Caminos al Andar, un podcast sobre la inmigración venezolana. Episodio 1. Refugiados sin refugio. Hola, soy Patricia Vice del Instituto de Defensa Legal. Los estaré acompañando durante estas semanas con el podcast Camino al Andar, en el que abordaremos las diversas dimensiones de la inmigración venezolana. Los invito a escuchar el episodio de hoy, Refugiados sin refugio. Empezamos con la opinión de Feline Freyer, especialista en migraciones e investigadora de la Universidad del Pacífico. La inmigración venezolana al Perú no es una migración voluntaria, es un desplazamiento forzado. Han salido de su país para sobrevivir, no todos, pero una mayoría que ya está llegando caminando, cargando sus maletas, cargando a sus niños, ¿no? Nadie lo hace porque quiere, o porque quiere conocer, o porque quiere robar trabajo, o porque piensa que el Perú... No, lo hacen para sobrevivir. Me fui. Muchas gracias. Con mi cabeza llena de dudas, pero me fui. Poquísimos vienen por avión, la mayoría viene caminando. El 2017 se les abrieron las puertas, el 2018 se las empezaron a cerrar y ahora ya solo queda una rendijita. Así cambió la política migratoria en el país. Con otras palabras, según nuestra ley, deberíamos reconocer a los venezolanos como refugiados. Eso también es el caso en 15 otros países en la región. ¿Por qué no lo hacemos? Básicamente son razones políticas, ¿no? Porque si tú reconoces a una población como población refugiada, realmente no puedes mandarlos de vuelta, ¿no?, a su país antes de que cambie la situación allá. Es importante destacar que Brasil y México sí han aplicado esta definición de refugiado a los venezolanos. Antonia Cabrera es una profesora venezolana que llegó hace 4 años al Perú. Hoy tiene un pequeño negocio de catering. Escuchemos lo que nos dice. Yo la verdad no me quería venir, yo no quería dejar mi gente ni dejar mis cosas. La decisión la tomé después de unos meses espantosos donde hubo unas marchas multitudinarias, gente aral en muchas partes de todos los sectores y la represión fue brutal. Murió mucha gente, más de 100 jóvenes, algunos casi niños, tenían 13, 14 años. Para colmo, Maduro inventó esa constituyente que para hacer una nueva constitución, que no hizo nada, no hizo ninguna nueva constitución, y lo que hizo fue determinar de acabar con las instituciones democráticas, de imponer a su gente, de acabar más aún con la poca democracia que podría haber quedado en Venezuela. Para mí fue relativamente fácil. En aquel momento Perú era un país de puertas abiertas para los venezolanos, nos recibían solamente con la cédula. Yo fui suertuda, yo tenía pasaporte y entré con pasaporte. Estuve un tiempo con el PTP y ya tengo carnet de extranjería. Poco después de que yo llegué, Perú ha venido poniendo trabas y cerrando puertas. Está obstaculizándose la entrada de quienes piden refugio. Esto no puede ser. Los venezolanos huimos de una vida de carencias cada vez peores. En Venezuela no existe respeto a los derechos humanos. Habría que leer el informe de la Bachelet y tener un poco más de conciencia. Endurecer cada vez más las políticas migratorias es la consigna que ahora nos rige. Restringir las solicitudes de refugio, alejarse de la perspectiva humanitaria y de derechos humanos. Prejuicios más percepciones distorsionadas, igual xenofobia descarada. Esta orientación se contrapone a la Ley de Migraciones, a la Ley del Refugiado, a la Política Nacional de Migraciones 2017-2021 y a los tratados internacionales que el Perú ha firmado.
Esta semana, el ingreso irregular y masivo de migrantes por la frontera entre Tumbes y Ecuador hizo que las Fuerzas Armadas refuercen la seguridad en esta zona del país con la movilización significativa de tropas y unidades militares. Una situación compleja que no dejó de tener incidentes y que pone en riesgo la integridad de estas personas, que son además víctimas de mafias dedicadas al tráfico de seres humanos, tensión y evasión en la frontera. El Estado peruano no imaginó que recibiría casi 500.000 solicitudes de ciudadanos venezolanos que piden estar en el Perú como refugiados. La Comisión Especial para Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores no está respetando la ley. Se ha quedado o se hace la paralizada frente a los cerros de solicitudes. Los migrantes reciben un carné de solicitante de refugio que no les sirve de nada. Se les acabó el discurso humanitario. La Declaración de Cartagena reconoce como refugiados a aquellas personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Quedan pocas horas para que venza el plazo para solicitar el permiso temporal de permanencia y por eso estos venezolanos intentan desesperadamente cruzar la frontera de Ecuador a Perú. Comía, hermano, comía y queremos entrar un futuro al trabajo. Es importante entender la diferencia entre migrante voluntario y refugiado. El migrante voluntario migra para estudiar, para trabajar. En el caso de los refugiados es diferente. Después de la Segunda Guerra Mundial y un poco por la historia terrible de Alemania y el Holocausto, la comunidad internacional dijo eso nunca más puede pasar. Y necesitamos un sistema donde si una persona corre riesgo de vida o libertad, debe ser acogida y protegida por otros países de la comunidad internacional. Ahora escucharemos a Vladimir Díaz, un dirigente estudiantil de Barquisimeto que espera hace 1 año y medio que Relaciones Exteriores le otorgue el estatus de refugiado. Él fue un perseguido político en Venezuela y sufrió varios atentados contra su vida. Fui abordado en la inmigración de la universidad en varias oportunidades, fueron denunciadas en su momento y empieza la persecución más pesada. Había camionetas del servicio de inteligencia fuera de mi casa, fotografiando mi casa y haciendo el seguimiento. Dejan un proyectil de guerra en mi casa, luego de otras protestas que dirigí, con mis iniciales, con mi nombre, ¿no? Esto era una clara muestra de intimidación, pero ya habían llegado a mi residencia, sabían dónde vivía, como anteriormente le dije que habían camionetas enfrente, y la dejaron en la puerta de mi casa, ¿no? Yo llevé eso al Ministerio Público, hice la respectiva denuncia, el Ministerio Público no admite el proyectil diciendo que no tenían sala de resguardo de evidencia. Cerca de donde estaba quedándome, una camioneta del Servicio de Inteligencia Bolivariano Militar, que es el SEBIN, iba en compañía de una compañera del Centro de Derechos Humanos de la UCAP y hicieron un intento de secuestro en julio del 2016. Todo esto tengo evidencia física, un expediente bien completo que cuando llego a Tumbes me encuentro con una serie de irregularidades en el proceso de lo que son los convenios internacionales para refugiados. Ya yo había hecho la denuncia ante la Defensoría del Pueblo, me aprueban la solicitud. Llego acá a Lima, proceso el carnet de solicitante y aún teniendo el caso emblemático, a la fecha de hoy no he tenido ningún tipo de respuesta. O le restringen la entrada en la frontera o le abren la puerta para que espere hasta que pierda la paciencia. Vladimir ha esperado tanto y ha sido tan maltratado que quiere salir corriendo del Perú y quedarse en Colombia. Peor aún, si por cada día que pasa en territorio peruano con el sello de migraciones vencido por culpa de la ineficiencia del Estado peruano, tiene que pagar $1.30. Saquen su cuenta. Me dejaron en un limbo legal, o sea, no estoy ni refugiado, solo como solicitante. Ya yo tengo, digamos, 1 año y 6 meses con el sello vencido. Entonces se supone que yo debo pagar toda esa multa de inmigración. La demanda iría a que el Estado, por vía constitucional, pueda resolver estos casos. Yo no quiero ya un estatus
de refugiado en este país, no se hizo en su momento, cuando mi vida corría riesgo, ahora que no, ya no necesito ese proceso. Si la respuesta es negativa por parte del ministerio, te anulan la multa, pero si tú renuncias, tienes que pagar la multa. Entonces yo no voy a pagarle una multa al Estado que se acumuló por parte digamos, de la burocracia y el retardo procesal de una de sus instituciones. Es totalmente ilegal, están lucrando con la desgracia de un pueblo y lo vienen haciendo de hace tiempo. Es un negocio impresionante. Me fui conmigo, ¿cómo dice? Me fui con mi cabeza llena de dudas, pero me fui y aquí estoy creyendo en mí. El refugiado sale huyendo de su país por razones siempre tremendas, no porque quiera. Los migrantes forzados son parias en el país, incluso los que han logrado regularizar su situación. No es que vengan a hacer la América, como se decía antes. Están en un dilema sin solución. ¿La pasan mal acá o la pasan pésimo allá? Hay que aprender a ponerse en su lugar. Esto fue Caminos al Andar, un podcast sobre la inmigración venezolana. Este proyecto es posible gracias al apoyo de la Unión Europea, la cooperación alemana y la GIZ.